Bueno, la premisa para mí siempre fue que debía ir a donde haga falta. Entonces cuando me dijeron que me iba a la selva, y además que era la primera vez que hacía, pero estaba en la selva, el reto era abrumador porque no conocía mucho del lugar. Bueno, la dirigente, digamos, de la UGEL en ese espacio, que es Gumersinda, nos plantea el reto de ingresar a una YGCOM, que es una institución educativa gestionada por la comunidad. Cuando uno no aprende, no conoce bien la educación, no podemos defendernos nuestros derechos, no podemos defender nuestra cultura, nuestra lengua originaria. Si no aprendemos, si no lo enseñamos a los niños, ¿cómo podemos cambiar el país, el mundo? Y por eso la educación es muy importante para mí, y que esa educación, pero con valores, con la cultura, que llegue en todas las comunidades. Creo que he sido más yo la estudiante y ellos han sido los maestros durante este tiempo. Hay actores en la comunidad que son súper valiosos para ellos y que son grandes profesores, sino que a veces nos olvidamos, ¿no? Y entramos a la rutina de clases y olvidamos mostrarlo cuánto de la comunidad nos puede enseñar. Y creo que eso es algo que Enseña de alguna manera nos ha ayudado a poder dar esa mirada de la gente, del pueblo y de lo que ellos pueden enseñar. Y han sido como grandes aprendizajes para nosotros. Los maestros, cuando vienen a enseñar aquí a los alumnos, le enseñan muy bien. Y nosotros también le apoyamos, enseñamos a hacer canasta, a hacer lance, y a hacer tután también, y canoa. Contábamos con un director, pero por temas de presupuesto, ¿no? La UGEL ya no podía, digamos, seguir haciéndose cargo del director, entonces quedé yo. Era imposible para mí decirle a los alumnos, a los que ya conocía, con los que ya había conectado, bueno, cerramos el colegio porque no hay director. Asumí el reto, y además el hecho de haber colocado también en la cancha de los alumnos el hecho de que yo no puedo hacerlo sola, necesito que me ayuden, me ayudó mucho a mí también y a ellos a empezar a generar liderazgo en el aula, a generar liderazgo en la comunidad. Kamu kuasat atsu mamuates que como profesor en hintin yang tinanunu ni kamu to kita no nangka mates ka kam an keng pomta ko ini is ka kashiu kamu singane asa yuhaku ya an chang ni ino anunas kam ina poti bahok I poha ino nas ka an chang ino nas ka ni mawe. No tendría sentido ni de construir, ni hacer, ni no hacer si es que no lo hace la comunidad y no es parte de la comunidad, y si los alumnos no son parte de eso. Mi rol aquí es ser un puente entre lo que ellos pueden decir o pensar y un puente con conexiones, digamos, de fuera, pero que encaminan hacia ese objetivo. Y kumahi pipis awahun aina nuno sunhako y awhin eno asa. Los alumnos necesitan estudiar, los padres quieren educar a sus hijos. Por esa razón, nosotros, los padres, familia, estamos trabajando unidos. Creo que estoy en el lugar indicado y es donde realmente necesitamos a más gente trabajando en conjunto, ¿no? En un momento le dije a mis alumnos, yo no puedo sola, y ellos decidieron levantarse y trabajar conmigo en un solo sentido, empujando muchos objetivos para la comunidad, por el bien de la institución, de nosotros, de sentirnos bien. Tenemos que hacerlo más personas cada vez, más entidades, más empresas, todos los que puedan sumarse donde estén pueden hacer algo.